siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bienvenida, querida familia de la Trinidad. Nos encontramos en el ambiente de nuestra iglesia con mi querida Hillary para invitarles juntos en esta hora ante la cruz que llamamos cada año la meditación ante la cruz, a que nos acompañen mientras meditamos en la Escritura. Tenemos momentos de silencio, oración y reflexión, meditación y cómo esa muerte del Hijo de Dios en la cruz por nosotros nos afecta hoy. Así que bienvenidos. Vamos a proceder con unas lecturas que nos van a llevar al escenario final. Jesús desde la mañana, temprano, a la 9ª hora, colgado en la cruz, y finalmente dice que a mediodía todo se puso oscuro, pero finalmente la hora última, entre 2 y 3 de la tarde, esa es la hora que estamos ahora acompañando. Así que antes de partir, decir que cuando reflexionamos en la cruz de Jesús, es muy posible que el Espíritu de Dios toque áreas de nuestra vida que no sabíamos necesitaban ser tocadas. Déjame explicar. Cuando nos convertimos a Cristo, normalmente rápido nos despojamos de los pecados más obvios, ¿no? Si miramos el Antiguo Testamento, ponte los 10 mandamientos, aquellos pecados más obvios: no matar, no adulterar, no mentir, no robar, son pecados externos. Pero cuando vamos ante la cruz, nos damos cuenta que, igual que Jesús llevó la internalización del pecado en nuestro corazón, dijo que era ahí adentro donde ocurrían otro tipo de pecado. Porque cuando vemos lo que Jesús sufrió, el rechazo, la traición, el juicio injusto, la soledad, nos vamos a dar cuenta que esas son circunstancias que producen en nosotros rabia, odio, falta de perdón, autocompasión y todo aquello en Jesús ausente en la cruz. Pero en nosotros, cuando lo detectamos, pidamos perdón al Señor por aquellos pecados internos. Ahí viene la verdadera transformación de la vida. Así que invitamos ahora al Espíritu Santo, aquí donde estamos nosotros, a leer la Escritura en esa última hora de la vida de Jesús en la tierra. Y ustedes ahí en sus hogares, que nos guíe ahora el Señor en esta meditación. Padre, ven ahora. Espíritu de Dios, haz muy real para nosotros ese acompañarte al pie de la cruz que hicieron María, Juan, y observar y entender más de lo que significó que el Hijo de Dios nos amara tanto que moriría en la cruz por nosotros. Amén. Tomamos el relato
Acuérdense, después de la cena que anoche celebramos, la cena pascual, que reúne todos los sacrificios allí en este nuevo pacto. Pero ahora vamos a ver cómo ese nuevo pacto se instaura, se compra. Y allí entramos, después de la cena, al jardín donde ora Jesús, Getsemaní. Estamos leyendo de Lucas, de capítulo 22. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Levántense y oren. Meditemos un momento. Cómo Jesús sudó sangre en su intercesión tan intensa por nosotros. Tiene que haber sido un escenario muy sagrado. Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz. Y mientras los discípulos dormían, tan humano momento, de repente eso es invadido, irrumpido por lo que fue el arresto, los soldados, Judas, que vinieron a arrestarlo. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos
los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinen las tinieblas. Cuando reinen las tinieblas. Jesús dijo que era necesario que se cumplieran las Escrituras. Era necesario y Él voluntariamente se entregó a este momento a que las tinieblas hicieran lo peor con Él. Eso iba a llevar al sacrificio, al holocausto por nuestros pecados, pero Dios lo tornaría finalmente en victoria. Meditemos un tiempo ahora lo que significó el que Jesús fuera aprehendido, que fuera atado, que fuera arrestado para liberarnos a nosotros de nuestras cadenas, de nuestros encierros, de nuestros enemigos. Mediten. Quien amaba mucho a Jesús era Pedro. Uno de los grandes dolores que viene al ser humano es el sentido de fracaso, el sentido después que viene junto al fracaso de la condenación. Pedro, que tan cercanamente seguía a Jesús, veremos que cayó en la negación, lo que jamás pensó posible. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: "Este estaba con él". Pero él lo negó: "Muchacha, yo no lo conozco". Poco después lo vio otro y afirmó: "Tú también eres uno de ellos". "No, hombre, no lo soy", contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: "Seguro que este estaba con él, miren que es Galileo".
Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Quizás es momento de, ante la cruz, recordar momentos de fracaso, de negación de Jesús, especialmente aquellas cosas que nos dejaron condenados ante Dios, sintiendo que no había perdón para nosotros. Es una mentira. Esta cruz gloriosa es suficiente para limpiarnos de toda maldad, toda negación, y quitar de nosotros la condenación. Por eso dice Pablo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Repasemos quizás esas escenas, esos momentos en nuestra vida donde necesitamos que llegue a nosotros el perdón de Dios. Muchas veces la gente grita justicia. Hay algo en nosotros profundamente necesitado de ver justicia, y por eso necesitamos un Dios justo. También al final de todos los tiempos, un juicio justo sobre toda la historia y nuestras historias. Pero aquí vemos en 3 escenas de juicio probablemente la injusticia más grande que jamás se haya cometido. Al inocente Hijo de Dios finalmente lo declaran culpable. Y a veces cuando vivimos injusticias y sufrimos el atropello de otros, produce en nosotros rencor, ira. Escuchemos cómo Jesús ahora es llevado ante el concilio, el primero de sus 3 juicios. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increparon: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó: si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?
le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato y comenzaron la acusación con estas palabras. ¿Eres tú el Hijo de Dios? La pregunta más importante que podamos responder. Miremos esa escena y respondamos nosotros esa pregunta. Uno ve desplegarse toda la maldad, el odio, la mala intención humana cuando juzgan a Jesús. Ahora veremos la escena ante Pilato, quien también tiene que tomar una posición frente a este hombre. Nosotros sabemos quién era. Pilato está, verán ustedes, cavilando en su corazón. Hay algo extraordinario en Jesús. Pero las fuerzas del mundo lo llevan en una dirección que va a terminar en un juicio errado, injusto y en un deicidio. Escuchemos y meditemos el juicio de Pilato. Y lo llevaron a Pilato y comenzaron las acusaciones con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían, con sus enseñanzas agita el pueblo por toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Jesús agita. Cuando viene el reino de Dios, desafía la maldad y la fuerza de la maldad, aunque sean estas incrustadas en las autoridades. Llama tanto la atención como Jesús en silencio escucha toda esta injusticia contra él y no reacciona en ira, sino en fe, en sumisión al Señor y en amor. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las injusticias? Meditemos y llevemos al Señor nuestros corazones.
Y entonces Pilato, al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Ya pasa a escarnio, burla, bullying. ¿Cuántos han sido heridos desde la juventud por bullying, abuso, acoso de diferentes tipos? Jesús sufrió todo aquello y lo sufrió en silencio. No respondía como a veces tuvimos que hacerlo quizás en el colegio, enmudecer ante tanta cruel burla. Es posible que al meditar en la cruz ahora entendamos que Jesús estaba ahí con nosotros en esos momentos. Repasemos con el Señor nuestras vidas en un tiempo de sanidad y de pasar a Él los dolores que surjan ahora en este silencio. Sabemos de la epístola de Hebreos que dice que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Significa efectivamente que Jesús puede entrar a esos lugares dolidos de nuestro pasado. Hay que invitarle que venga, hay que invitarle que él haga su obra de sanidad
ya que sabemos que Él llevó todos nuestros dolores, dice, y vino para sanar el quebranto y el quebrantado de corazón. Así que nuestros corazones son objeto de su amor, y ahora ante la cruz podemos permitir que se acerque ese amor a nosotros. Viene el momento de la sentencia, cruel, dura, inflexible. A veces nos encontramos en circunstancias crueles, duras, donde no hay escapatoria. Jesús sabía que esto vendría, pero igual el drama del Hijo de Dios, sentenciado por los hombres. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: ¡crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les habló: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederle su demanda, soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. La presión de la multitud, de lo que una semana anterior había sido adoración y ahora se tornaba en un clamor por su muerte. ¿Cuántas presiones vinieron ahí sobre en ese momento Pilatos? Y cedió. Algo en él intuía que Jesús era inocente. Suelta a quien hoy llamaríamos un terrorista. El pueblo prefiere que sea suelto alguien que sabían era culpable de insurrección. Muchos que vieron la película Barrabás saben que efectivamente Barrabás se da cuenta en un momento de su vida, dice la tradición, que Jesús había muerto por él también. Y se convierte en un ferviente seguidor de Jesucristo. Eso es lo que ocurre cuando nos damos cuenta que Barrabás somos nosotros. Y que Jesús fue a la muerte para que nosotros fuésemos soltados. En un momento de meditación ahora, recordemos eso. Cómo Jesús tomó nuestro lugar de castigo. Tomó sobre él la ira que nosotros merecíamos, la sentencia que nosotros merecíamos.
Cada año el mundo cristiano repasa este caminar. Algunos lo llaman la vía dolorosa y caminan con Jesús hasta este momento, cuando Él es crucificado. Nos imaginamos a los discípulos mirando esta escena con estupor. Todo lo que habían visto les había afirmado que era el Hijo de Dios, pero ahora llevado por manos gentiles, autoridades foráneas, romanas, llevado a la misma cruz. Y la cruz siendo la forma más dolorosa que podía morir un ser humano. Se hacía así para que fuera un ejemplo. Moría la persona de asfixia, colgado allí. El Hijo de Dios finalmente crucificado. Cuando se lo llevaron, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco?». También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. «Padre», dijo Jesús, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido». También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Resulta que había sobre él un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro criminal lo reprendió: «¿Ni siquiera temes de Dios tienes, aunque sufras la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo». Luego dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso», le contestó Jesús. Se ha comentado tantas veces que ahí, colgado en la cruz, condenado injustamente, las palabras de Jesús son solo de amor. Cuando aprietas a una flor, solo te da perfume. Cuando aprietas a Jesús, solo te da amor. Y las últimas palabras de Jesús fueron todas como estas: «Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen». Había una aplicación inmediata ahí a su pueblo judío, también a los romanos y a todos. Todos nosotros no sabíamos lo que hacíamos ahí. Y sin embargo, como dice la Escritura, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esta profunda verdad es el centro del cristianismo. Meditemos un momento y pidamos al Espíritu Santo que nos escriba profundamente en los corazones comprensión de lo incomprensible, que el Hijo de Dios fuera colgado en una cruz por mí y por todos nosotros. Y entonces llega la hora cero, en medio de los sonidos de la ciudad, sin duda, no sé si habían sirenas o qué tipo de ruido de las multitudes, pero en la realidad de la encarnación, Él entre la gente que amó y que ahora lo estaba rechazando y crucificando. Llega esa hora donde el Hijo de Dios muere. ¿Por qué tiene que morir el Hijo de Dios? Preguntan algunos. ¿Por qué no Dios sencillamente pudo haber perdonado a todos? Pero en las leyes espirituales que Dios mismo puso a andar, es necesario que sea satisfecha la justicia, como tanto nosotros pedimos. Y en este caso, la deuda del pecado del ser humano ante un Dios justo era tan grande que era imposible pagarla, a lo menos en un sacrificio tan perfecto que asumiera tanto la maldad como lo que la maldad merece. Lo que ocurrió ahí en la cruz es lo que dijo su primo Juan el Bautista de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante entender esto. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a esta hora cero, cuando Jesús es el supremo Cordero sacrificio de Dios por todos nosotros. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó
Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí, golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Como hoy meditamos y miramos y pedimos que por la inspiración del Espíritu Santo podamos comprender más el Hijo de Dios colgado, muerto en su encarnación humana, llega a la culminación del sacrificio. La paga del pecado es la muerte. Cuando comprendemos que Jesús pagó mis pecados, dice la Biblia, somos salvos. Para esto vino el Hijo de Dios, para salvar a los pecadores. Meditemos esta gran verdad. En este sagrado momento normalmente es cuando nosotros celebramos una pequeña comunión, porque Jesús, en una de las pocas veces que interpreta su propia muerte, fue en la Santa Cena que Él instauró. La llamamos la Santa Cena, pero como vimos anoche, se instauró en medio de la Cena Pascual. Y es de verdad extraordinario que Jesús esa noche tomara pan y lo quebrara, y veamos el peso de estas palabras cuando dice: este pan representa mi cuerpo entregado por ustedes. Tomen y coman y reciban vida eterna. Y al otro lado de la cena, al final de la cena, Él tomó la copa, y como Pablo mismo celebra después y recuerda,
dice que de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aquí se unen todos los cables. Se une la interpretación misma de Jesús acerca de su muerte. Y Pablo, celebrando la comunión como la llamamos y continuamos haciendo siempre, declara fehacientemente que Jesús murió por nosotros. Por eso, al compartir esta cena un momento, declaramos que somos de los que creemos que sin ese sacrificio estaríamos perdidos, pero al recibir a Cristo y celebrar esta cena juntos, somos de los que somos abrazados por el amor de Dios expresado en la cruz. Hillary, toma y come esto en memoria que Cristo murió por ti. Aliméntate por fe de Él en tu corazón. Sea agradecida. Alfredo, come esto en memoria de que Cristo murió por ti, para sanar tus heridas y salvarte. Gracias, Señor. Henry, bebe esto en memoria que la sangre de Cristo fue derramada por ti para limpiarte de todo pecado y renovarte en el Espíritu Santo para siempre. Alfredo, bebe esto en memoria de que Cristo derramó su sangre por ti para limpiarte de todo pecado. Amén. Sea agradecido. Los avisos que recibieron antes les permitieron también participar en sus hogares de alguna forma u otra de este ágape. Y si no lo hicieron, háganlo después, recordando la real significancia de la cruz. Meditamos así juntos, al ir culminando este periodo de Santa Comunión, de la Semana Santa, al ir culminando nuestro ayuno que hemos ido llevando toda esta semana, buscando entender mejor, acercarnos más, buscando recibir más del Señor y los patrones que Él tiene para nosotros, nuestras familias, nuestras vidas en iglesia y en nuestra nación. Para ir culminando esta hora ante la cruz, vamos a leer lo que ocurrió después de que se constató que había muerto Jesús y que dejó en profunda incógnita, dolor y terror de que no habían respuestas para el mundo a sus discípulos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino
y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y nosotros también, encerrados por ley, interesantemente, descansaremos el sábado y tendremos un sábado para ir meditando más, en cierto sentido, desde el encierro, como muchas tradiciones cristianas celebran cada año, desde la oscuridad se espera el destello de la luz, de la resurrección, como hacen nuestros hermanos ortodoxos griegos. Literalmente tienen la iglesia entera en absoluta oscuridad, y cuando llega el momento prenden la vela de la resurrección, pero eso es para el domingo. Así, mis hermanos, vamos culminando nuestros 12 días de ayuno y oración. Todavía hay más que el Señor nos quiera enseñar, pero usemos mañana sábado para acercarnos y escuchar al Señor. Nosotros hoy llevamos la batuta, la luz encendida del Evangelio. ¿Cómo poder llevar esta gloriosa noticia de la cruz y la resurrección al mundo entero? Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sobre nosotros, nuestras familias y todos aquellos necesitados, heridos, hambrientos de Dios, ahora y siempre. Amén.